Buenos días. El día de ahora vamos a continuar con el tema que estuvimos viendo parte el día de ayer acerca del origen de la vida, que es nuestra unidad, y del tema acerca de las diferentes teorías del origen de la vida. El día de ayer estuvimos viendo parte de la teoría creacionista, donde nos hablaba que esta teoría más que todo se basa a que hay un ser superior el cual nos creó, ¿verdad? Y también se basa acerca de las lecturas de la Biblia, donde en su primer libro, que es el Génesis, pues nos muestra el cual nos describe cómo ha surgido la vida en la Tierra y el origen del ser humano, ¿verdad? En este caso vamos a ver parte de la teoría que más que todo fue que postuló Charles Darwin, que fue la teoría de la evolución, donde él más que todo situaba lo que era teoría con lo que era más que todo la teoría, su teoría de evolución y la teoría creacionista. En este caso, pues primero vamos a poder identificar quién era Charles Darwin, ya que fue un científico bastante reconocido, que hasta ahora pues lo podemos pues saber de sus principales, más que todo, descubrimientos. Por ejemplo, Charles Darwin pues descubrió lo que era la evolución en base a la teoría según sus postulados, ¿verdad? Más adelante pues algunos teóricos también refutaron o pues tomaron parte de la teoría de él. Él pues nació el 12 de febrero de 1809 y murió el 19 de abril de 1882. Fue un naturalista inglés, pues muy reconocido también por el sector científico más influyente, también el primero en el que compartió en sí lo que eran los logros de la independencia de Alfred Russel Wallace, ya que pues estos dos plantearon lo que era la evolución biológica a través de la selección natural, que esta pues la justificaba también en una obra que se llamaba El origen de las especies en 1859. En numerosos ejemplos extraídos de las observaciones naturales, este postuló más que todo todas las especies de los seres vivos que han evolucionado entre sí con el tiempo, también pues estos a partir de lo que es los antepasados que son más comunes, mediante lo que es el proceso denominado la selección natural. Esta evolución también pues fue aceptada como un hecho de comunidad científica y también pues por una buena parte de la que fue su teoría y de la evolución mediante la selección natural. Esto no fue también considerada como más que todo la explicación de la bueno, la explicación primaria de este, ya que ya se conocían ciertos componentes o ciertas teorías que ya más que todo querían como comprobar esto, pero Charles Darwin fue como uno de los precursores de esto. También la síntesis evolutiva moderna, donde esto también quiso dar a conocer pues parte de esta evolución con sus modificaciones, los cuales ciertos científicos que utilizaron la teoría de Darwin, que aún siguen siendo una acta fundamental para la biología, como lo que es la ciencia, puesto también constituyen lo que es una explicación lógica, donde unifica la observación y la diversidad de la vida. Apenas de más que todo de 16 años, Darwin ingresó en lo que era la Universidad de Edimburgo, aunque paulatinamente fue dejándola de a un lado los estudios de medicina para dedicarse a la investigación. Él más que todo empezó con la investigación de los invertebrados marinos. Durante su estudio también de medicina, pues asistió a lo que eran 2 veces a una sala de operaciones en el hospital de Edimburgo, donde huyó de ambas dejándolas a un lado, ya que él decidió no seguir, ya que tuvo una impresión negativa, y esto pues mucho antes de lo que más que todo él describió
que era pues algo que él no le gustaba, ¿verdad? Que posteriormente también fue a la Universidad de Cambridge y que dio alas a lo que fue más que todo pues a su pasión por lo que fue las ciencias naturales. El segundo viaje que realizó pues se consolidó más que todo de fama bueno, más que todo en el área de la ciencia cuyas observaciones y teorías pues apoyaban a la idea de la uniformista de Charles Lyell, ya que esto mientras que la publicación del diario de su viaje se realizó en el célebre escrito popular integrado así por la distribución de lo que es la geografía de la vida del salvaje y de los fósiles. Este también recolectó lo que era más que todo un réplico. Darwin también investigó lo que era un hecho de transmutación de las especies, donde concibió lo que era la teoría de la selección natural en 1838, aunque también discutió sus ideas en algunos naturalistas, pues estos más que todo no necesitaban lo que era tiempo para realizar una investigación exhaustiva y sus trabajos también geológicos tenían más que todo una prioridad en ellos. También se encontraban redactando su teoría en 1858, aunque Alfred Russel Wallace le envió también un ensayo, el cual describía la misma idea, urgiendo a Darwin a realizar la publicación conjunto de ambas teorías. La obra fundamental fue El origen de las especies por medio de la selección natural, o también la prevención de las razas favorecidas sobre la lucha por la vida. Fue publicada en el año 1859 y estableció también la explicación de lo que fue la diversidad en sí que se observa mediante la naturaleza, debiéndose así por las modificaciones que acumuladas a la evolución a lo largo tan solo de las sucesivas generaciones, pues esto trató también de dar que la evolución más que todo humana y la selección natural en su obra El origen del hombre y la selección del sexo, pues posteriormente también describió lo que era la expresión de las emociones de los animales y el hombre. De igual manera dedicó una serie también de publicaciones a lo que era la investigación de la botánica, y su última pues obra abordó lo que era el tema del vermes, que fue más que todo el suelo, lo terrestre y los efectos en la deformación de lo que es el suelo. 2 semanas antes de morir publicó más que todo un último y breve trabajo sobre su bivalvo, que diminutó y encontró en las patas de más que todo el escarabajo, donde el agua de ingleses, pues esto tomó como ejemplo el enviar a Walter Drain, el abuelo paterno de Francis Crick, quien descubrió la estructura molecular del ADN en 1853. Como reconocimiento también a la excepción de sus trabajos, pues este fue de los 5 personajes que más que todo no pertenecen a la realeza del Reino Unido, honrado, perdón, con funerales de Estado, siendo también sepultado en la abadía de Westminster, próximo de Winchester y Isaac Newton. Entonces fue muy buen conocido. Este también pues más que todo Charles Darwin descubrió en sí desde muy pequeño que quería estudiar lo que era parte del entorno humano. Nació también en ciertas comodidades en su casa, en su hogar, llamado también de Mount. Él pues fue el quinto, más que todo, de los 6 hijos nacidos entre pues su padre, que era Robert Darwin, que era un médico y un hombre de negocios acomodado, y Susan Darwin, que era más que todo pues ama de casa. De igual manera era nieto de Éramos Darwin, que por otra parte pues era el
padre de Jones Wellmont, que ambas familias también eran antiguas de tradiciones más que todo unitarias, aunque Westminster adoptaron más que todo la formación de lo que fue la medicina. Entonces Charles ya dejó lo que era la medicina para más que todo estudiar lo que eran los seres vivos. De igual manera, pues en 1828 presentó a la sociedad un descubrimiento muy importante, que son las esporas blancas encontradas en sí, más que todo en los caparazones de la ostra. Entonces, el descubrimiento de ciertos animales y ciertos tipos de, más que todo, de compuestos que lo componían ciertos animales. Él viajó a una ciudad llamada Bengal durante casi 5 años, zarpando en sí de la bahía de Plymouth el 27 de diciembre de 1831 y arribó a lo que era Falmouth el 2 de octubre de 1836. Tal como Freestock le había propuesto, pues el joven Darwin dedicó lo que era la mayor parte de su tiempo a las investigaciones, ya que estos pues más que todas las investigaciones geológicas, que dio un tiempo o una parte importante a la firme y reconciliación de ejemplares, mientras Bagley realizaba su misión científica para medir corrientes oceánicas y cartografías en la costa. Darwin tomó notas precursoramente durante el viaje y que enviaban durante las regulaciones de los hallazgos de Cambridge. Entonces, junto a la larga correspondencia de la familia que convertía a diario en su viaje, pues tenía nociones de la geología y la entomología y diseccionó invertebrados marinos, aunque también pues se sabía que y fue un inexperto en otras disciplinas científicas, de modo que reunió también habitualmente gran número de especies para que los especialistas de la materia también pudieran llevar a cabo la evolución y evaluación de estas evoluciones, ¿verdad? Que habían causado también la primera vez un embargo donde más que todo él se tuvo que separar de esta embarcación y investigar también por su cuenta. De igual manera, pues, más que todo él realizó un viaje que él lo describió en la Tierra de Fuego, donde más que todo él describía, donde observó también incidios del levantamiento de terreno, en lo que también se encontraban acumulaciones de más que todo enzimas en la área más alta. Asimismo también encontró lo que eran restos de conchas en la altura de Andes, así como los árboles fosforizados que habían creado en el pie de la playa. Después de las Islas Galápagos, geológicamente los jóvenes Darwin se dedicó a buscar también indicios hacia antiguos centros de creaciones. Encontró también variedades de pinzones que estaban más que todo emparentados con la variedad continental, pero también varían sobre la isla, ya que también recibió información de los caparazones que tenían en sí cierta isla y también pues estos provenían de la Australia. De igual manera pues investigó lo que era la formación en sí de la isla de Galápagos y isla de Cocos. De igual manera pues como los mencionaba, a lo largo de la historia, pues Darwin tuvo una idea que era la idea o la teoría que jamás pensaba que iba a dar tanto resultado, que era la teoría de la evolución. Dentro de esta, pues él más que todo describía donde la teoría, como se los mencionaba, que era la teoría de la selección natural, que fue propuesta por Charles Darwin y donde ya se le había comentado que publicó El origen de las especies, que es una teoría muy importante, que es la más revolucionaria de la historia.
tanto con los siglos después de ser propuesta, más que todo aún que más que todo suscita la polémica y arduos debates, y a pesar de su también apariencia implícita, pues eso todavía no se había comprendido en su total dimensión en ese entonces. No es casualidad también que el filósofo norteamericano Dalton Dennett pues titulara una de las obras que se le llamaba La peligrosa idea de Darwin, haciendo también hincapié en que esta idea pues era bastante, pues que no era muy bien descrita por el filósofo de Darwin. En los siglos venideros pues le denominaban también la relación de esta teoría con la biología, de las teorías acerca de la evolución de las especies, el fijismo y el catrofismo, donde ambas, pues más que todo resumidas, pues creaban lo que era el creacionismo. La primera firma, que era más que todo la representación por el prestigioso naturalista Carl von Linneo, que sostenía que se había pensado más que todo en el comienzo de los tiempos, que ya lo pensaba Aristóteles, también Teofrasto y también Plinio. Desde siempre, ya que no hay evoluciones más que todo como, por ejemplo, que de ningún tipo. Desde que, por ejemplo, Dios creó lo que fueron los caballos, una yegua, siempre han parido caballos, y aunque unos caballos pueden diferir unos de otros, pues nunca es lo suficiente para lo que la yegua dé a luz a otra especie diferente. Entonces ya ellos pues investigaron todo eso. El curioso caso de Linneo en su obra pues fundamenta pues más que todo en su obra de sistema natural, pues en 1735 ya catalogaba lo que era el hombre en las demás especies animales, que va a ser el primero en el que habla del Homo sapiens y que se ubica más que todo en los demás primates. El hacer también sin querer que este va a, más que todo inaugurando lo que es el profícero debate acerca del origen biológico del hombre. Sin embargo, esta postura fue también, pues no siempre fue muy clara, ya que el hombre ha sido también creado, como se sabe, a imagen y semejanza de Dios, y que esta evolución de ninguna otra criatura previa. Nunca también se pensó que las similitudes entre los hombres y los monos era significativa, y la evolución desde entonces, pues sus ancestros era muy común. Lo más importante que identificó Linneo, que era más que todo un pionero a la hora de clasificar las especies. Antes de él, pues los animales y las plantas se catalogaban en función en su zona geográfica, en sí también dando una utilidad, por ejemplo, lo que era culinaria o farmacológica. Linneo también clasificaba lo que eran las plantas y las también los mecanismos que estos tenían como polinización y fructificación, y al hacerlo estableció lo que era el parentesco entre sí, entre las evoluciones de las plantas, ya que los mecanismos eran similares, ya que hay unas que evolucionaban más que otras, pero no se veía ningún rastro de lo que era la evolución, sino que lo grandeza de lo que era la mente de Dios al crear ciertas plantas y ciertos componentes, ¿verdad? A lo largo del tiempo. De igual manera, la segunda teoría, que era la teoría catastrófica, catrofismo, emigraba representado por George Cuvier, que fue un grandísimo paleontólogo, fundado también la anatomía comparada y uno de los hombres más brillantes de la época. Cada uno de los registros fósiles que empezó a agrandarse fueron polifinerados, a excepciones también que estos se iban encontrando de las demás especies. Pronto también se encontraron lo que eran muchísimos fósiles, donde los seres más que todo extintos
pues más que todo estos pues se habían podido encontrar y comparar, ¿verdad? Los catastrofismo sostenía que durante la historia geológica de la Tierra había ocurrido una multitud catastrófica, como bien se narra también en la Biblia, lo que es también, como por ejemplo, el diluvio, que se había producido también extensiones masivas. La Biblia está llena también de grandes siniestros y cataclismos, donde, por ejemplo, el catastrofismo no solo mantenía también el fijismo, sino también lo que hacía, si cabe cristianismo o no. Pero pronto también apareció que era otro problema con los fósiles, en la cual se trató recientemente de aparecer ciertas especies que no estaban estratos más antiguos, es decir, que habían también aparecido posteriormente. Y también decía que si Dios había creado lo que era el cosmos de una vez, ¿de dónde salían esos organismos? Aquí Kirby pues se basó en la nueva formulación del catastrofismo, ya que elaboró más que todo el suizo Louis Agassiz la teoría de la creación de sucesivas, donde él decía que Dios había repoblado periódicamente la tierra, creando nuevas tandas de especies. Relatado también lo que es el Génesis y el corroborarlo, donde también describía que Dios no creó todo de una vez, sino más que todo eran 6 días de creaciones sucesivas y el registro fósil no había sido más verificable que la Biblia. De igual manera, pues al contrario de lo que se cree que mucha gente en la teoría de la evolución existía mucho antes de la de Darwin, incluso algunos griegos habían dicho de que o especulaban ya con ella. Y sí mismo el abuelo de él, Erasmus Darwin, había defendido lo que era la idea y otros como Buffon que la habían especulado con ideas similares y si bien las exponían a modo de hipótesis o conjugaciones, pero sin embargo durante toda la época ilustraba también esta, tampoco había sido tan bueno, tan solidificada hacia el entorno social. De igual manera, pues estos empíricos pues dieron también paz para que Darwin pues conociera un poco más de su teoría. El gran defensor también de la evolución pues fue Jean-Pierre de igual manera también de Lamarck, que fue uno de los que publicó en 1809 su teoría de Pilgrim's Solage, que pues, su obra también se situaba en la teoría de la evolución dentro de las ciencias modernas. En ella también no solo se criticaba más que todo la rutinariedad y el finismo hacia el catastrofismo, sino también sostenía que la evolución no se había hecho o no había sido por primera vez, que se había también o proponía lo que eran mecanismos evolutivos donde se interpretaban y se explicaban la evolución de las especies. Las leyes de Lamarck también que todos hemos conocido y estudiado, pues dentro del uso también de estos, él desarrollaba lo que era el órgano y también el desuso de la atrofilia en algunos animales y que los caracteres adquiridos en la vida son heredados por la siguiente generación. Siempre dando uso el ejemplo, por ejemplo, de la jirafa, él tomaba el de la jirafa para explicar lo que era más que todo el fastidiar ciertas teorías anteriores. Por ejemplo, él decía que el ejemplo de la jirafa era que ellos se acomodaban a su entorno, es decir, si ustedes pueden ver, los árboles son altos, entonces él decía que las jirafas tenían un cuello pequeño y que al momento de estirarse pues estas ya el cuello se lo hacía más largo, entonces ya las más que todo generaciones venideras ya nacían con un cuello largo según él, pero esa teoría no fue muy bien comprobada. Dentro de esta pues las teorías pues donde Darwin más que todo intuyó, donde el propio pues Darwin o los lamarquistas pues describieron lo que eran ambas teorías, explicaron lo que eran las más que todo herencia de las caracteres aprendidos con su fanatismo
de la pangénesis, que esto más que todo pues fue descrito por Lamarck y tuvo un uso continuo hasta la teoría de Darwin. Bueno, es parte de lo que vamos a ver el día de ahora, aparte de la teoría de Charles Darwin y su importancia acerca de la evolución de la vida. Así que gracias y buen día.